Ya, chiquillos, esta va a ser la cápsula especial que voy a prepararles para el tema, ¿cierto?, del libro Buscando a Alaska, ¿cierto? Que es un tema que teníamos pendiente a propósito de que no se hizo bien la grabación de la clase en la sala, ¿ya? Así que, reforzando un poco eso, vamos a hablar de Buscando Alaska, clase que corresponde a la semana del todo al 6 de agosto. Principalmente la clase número 19. ¿Ya? Ahí está, buscando Alaska. Chiste malo. Ok. La actividad entonces es analizar y reflexionar acerca del valor de la obra literaria que trata temas contingentes y controversiales y el propósito que a través de contexto de producción y de recepción, o sea, revisar este intercambio de comunicación entre autor y nosotros, más algunos elementos narrativos que vamos a precisar justamente buscando una interpretación y una reflexión sobre esta obra de John Green, Buscando a Alaska. Está, ¿cierto?, la portada del libro. Y dos objetivos que tienen que ver esencialmente, el primero, con formular interpretaciones surgidas de análisis literarios y producir textos, ¿cierto?, coherentes y cohesionados a propósito de transmitir ustedes la interpretación que puedan hacer de algunos momentos de la obra. ¿Ya? Como va a ser parte, ¿cierto?, importante de la prueba. Haciendo un recuento, volviendo atrás, ¿cierto? Estábamos hablando de las diferencias y semejanzas, este vínculo que existe entre el cine y la literatura. Y completando este esquema, yo lo hablé en la clase, lo socialicé con ustedes, ¿cierto? Pero en la sala, digo, en las clases presenciales. Pero ahora lo voy a transcribir, ¿ya? Para que quede bien clarito las diferencias y semejanzas hasta ahora por lo que hemos trabajado. Primero, decir que como semejanza hay un estrecho vínculo porque estas dos artes, el cine y la literatura, parecen ser artes hermanas. Yo le dije complementarias, ¿cierto? Artes que, que no son, de hecho, tienen que ustedes entender que en general todas las artes se pueden complementar, todas las artes son complementarias, pero en el caso de la literatura y el cine, la complementación de estas dos artes es mucho mayor. Es casi decir, el cine es literatura y la literatura es cine, cambiando solamente aspectos que tienen que ver con la forma. Ambas cuentan historias, en general, estamos hablando en general, porque hay pequeñas excepciones, siempre hay excepciones. Historias que le pasan a sus personajes, personajes que son principales, que son protagónicos, que son antagónicos, personajes que son secundarios, personajes, ¿cierto? Eh, en general. En un ambiente, es decir, en un tiempo y en un espacio, ¿cierto? Particularmente un ambiente que puede ser concreto, externo, o un ambiente que puede ser interno, las emociones, los sentimientos, un ambiente, ¿cierto? La tensión, la atmósfera, ¿cierto? Que también hay que reconocerles a las obras. Eh, Hay un fuerte componente, ¿cierto?, ficcional en la literatura y el cine. Eh, Incluso podemos hablar de fantasía, ¿cierto?, en ambos géneros, ciencia ficción, qué sé yo, pero también un contraste con lo que podría ser considerado como verosimilitud. También podemos decir denuncia, ¿cierto?, a propósito de algunas obras literarias que tienen ese, o pueden tener ese impacto. Hay un uso del tiempo, ¿se entiende, cierto? Que puede ser ordenado o desordenado, dependiendo del caso, anacrónico o cronológico. Hay estilos narrativos diferentes, ¿cierto? Usando distintos tipos de narrador, jugando, ¿cierto?, con esa idea de cómo te cuento la historia. Un montaje a propósito de eso, un uso claramente proporcionado de contar historias, reducido, ¿cierto? Esas historias, porque de repente son historias de vida de personajes, con lo complejo que es, ¿cierto? El transcribir la historia de un personaje completa, ¿cierto? Al formato de película o de libro, en este caso, eh, por la extensión de los mismos, hora y media, en el caso de las películas, 2 horas, ¿cierto?
o en el caso del libro a través de los capítulos y las páginas. Nunca queda todo, digamos, totalmente contado. Es un juego de montaje. ¿Qué te cuento que es más relevante? Ambas están fuertemente vinculadas con la industria del entretenimiento. Básicamente la literatura y el cine son artes de entretención hoy en día, ¿cierto? Más que otra cosa, aunque también hay que destacar que hay muchos elementos estéticos que son relevantes también en ese ejercicio, cómo te cuenta la historia también, la forma, como les decía, el contenido, qué sé yo, se destacan eso también que es el deleite, el gozo estético, ¿cierto? Y aquí una salvedad con respecto al hecho de que las películas están basadas principalmente en novelas y hay una fuerte una vinculación también en eso. Ese vínculo, ese estrecho vínculo, ¿cierto? También se limita a, o se extiende, perdón, en este caso, a la idea de que la literatura eh, influye en el cine y el cine influye también a su vez en la literatura, pero también muchas películas son eh, a propósito hechas o a partir de libros, no sé, de novelas principalmente. Aunque también hay excepciones y también se han hecho películas, ¿cierto?, de poesía. Es raro, ¿cierto? Pero también lo hay. Con respecto a las diferencias, los formatos son los diferentes y esa es la principal diferencia. Hay otras diferencias que son menores, pero principalmente el formato es lo que cambia. Lo audiovisual, en el caso del cine, ¿cierto? A lo escrito, que en el caso de la literatura, preferentemente. Aunque la literatura también se ha diversificado, ¿cierto? Por la idea, ¿cierto? De la integración, de inclusión, que también ha cambiado a formato audiovisual también. Caso, ¿cierto? Bueno, audiolibros, por ejemplo. Bueno, hablemos un poquito de John Green. John Michael Green, nacido en Indianápolis el 24 de agosto del 77, estadounidense, preferentemente dedicado a la literatura juvenil. Blogger en YouTube, ¿cierto? Y productor ejecutivo también. Eh, pre- Preferentemente de películas basadas en sus libros o series basadas en sus libros. Reconocido mayormente, ¿cierto? Por este Bajo la misma estrella, que es la obra capital, ¿cierto? Dentro de la literatura de John Green, la que la de llamar, bueno, dividendos, sin dejar exento, ¿cierto?, de que Ciudades de Papel y la misma Buscando Alaska, ¿cierto?, han sido a su vez bastante elogiadas y muy consumidas desde el punto de vista, ¿cierto?, comercial. Green estudió en la Indian Spring School, ¿cierto?, un internado y un colegio externo, ¿cierto?, en las afueras de Birmingham, en Alabama. Elementos que son considerados también importantes porque de alguna manera de ahí surge esta historia de Buscando Alaska. O sea, tiene un contexto similar. Se gradúa, ¿cierto?, en el Kenyon College en el año 2000 con doble licenciatura en inglés y estudios religiosos. Green vivió, ¿cierto?, durante varios años en Chicago, luego se traslada a Nueva York, siempre vinculado al ámbito, ¿cierto?, de la literatura, eh, a propósito, y de la escritura, a propósito, y eso alimenta, ¿cierto?, el espíritu literario que tiene este autor estadounidense. En el año 2014, incluido, ¿cierto?, por su fuerte influencia, ¿cierto?, en cuanto a lo que cuenta, en cuanto a lo que cuenta, como una de las 100 personas más influyentes de la revista Times, eh, una revista bastante connotada. Recibió en el año 2006 el premio Prince, ¿cierto?, a propósito de esta novela, Buscando Alaska. Eh, ha sido coautor de algunas obras como Let It Snow, cuentos, historias, ¿cierto?, basadas en la Navidad. Paper Towns, o Ciudades de Papel, más conocidas, ¿cierto?, así en Hispanoamérica, Bajo la misma estrella, ¿cierto? También, a su vez, siendo reconocidas como obras o bestsellers, ¿cierto?
y llevadas al cine exitosamente interpretados por actores y actrices bien connotados como Cara Delevingne, yo les decía Emma Watson en otra, si no me equivoco, Nat Wolff, entre los papeles protagónicos. Eh, Como les decía también, él tiene su propio canal de YouTube, Blog Brothers, ¿cierto? Junto con su hermano Hank, de los que también se dedican al ámbito, ¿cierto? De la literatura, de la historia y de la ciencia. También ha lanzado eventos como el Project for Awesome y Bitcoin, entre otras cosas, ¿cierto? Ha hecho series o estas eh, como sitcom, no sé no, si son sitcom, tiene otro nombre, pero son series en línea a propósito y tiene bastantes seguidores y es bien atractivo, ¿cierto? Este formato de contar cosas. De ahí, ¿cierto? Yo les decía, bueno, una imagen relacionada con el motivo uno de los motivos, ¿cierto? De esta obra, buscando a Alaska, y aquí participando John Green, que se está restregando los ojos, junto a la actriz principal de Alaska, ¿cierto? La actriz que interpreta a Alaska en el set de grabación de la serie, Estoy buscando a Alaska. ¿Ya? Eso nos tranquiliza en el sentido de que la obra ha sido traducida a este lenguaje audiovisual, que es el cine, específicamente en su formato serie, pero con la venia del autor en este caso. Tanto así que él participa activamente, ¿cierto?, en el set de grabación. Y ahí tenemos algunas de sus obras, Noches Blancas, Bajo la misma estrella, Mil veces hasta siempre, que parece que es el último de John Green, Ciudades de papel, El teorema de Catherine, y el primero de ellos, el que está al fondo, ¿cierto? En este caso, Buscando Alaska. Esto es en relación a la trayectoria literaria de John Green, que es un autor bastante novel, joven, a eso me refiero, ¿cierto? Dentro del ámbito literario actual, muy del siglo XXI. Así que bastante contemporáneo. Algunos elementos básicos que voy a destacar, ¿se acuerdan de estos de elementos que son fundamentales para poder hacer este análisis necesario, ¿cierto?, de esta obra en particular? Narrador, personajes, tiempo, espacio, focalización, principales acontecimientos y relaciones intertextuales que pueden estar presentes. Con respecto al narrador, decimos que el narrador es protagonista. Eso nos lleva, aquí voy a hacer una rayita, ¿cierto? Para que ustedes me entiendan. Eso nos lleva a que la focalización sea considerada como una focalización interna. No está, no está esta parte de la presentación. Yo lo hice en clase, ¿cierto? En la pizarra. Así que voy a hacerlo aquí así, a la mala. Focalización interna, ¿ya? Entonces, ¿por qué interna? Porque se entiende que la limitación que tiene particularmente el protagonista al contarnos la historia es una limitación compleja, ¿cierto? Y casi completa, muy sesgada, ¿cierto? Acerca de los elementos, del conocimiento total de los hechos. De hecho, tan así que en una parte crucial de la historia, el personaje que nos cuenta la historia, el narrador, ¿cierto? En este caso, Miles, no sabe lo que le pasa a la Alaska, por eso se llama así el libro, Buscando Alaska. Hay una desconexión con respecto a los hechos, porque se afecta tanto el protagonista que se enclaustra, ¿cierto?, en su emotividad, en su pena, como que eso lo imposibilita hacer cosas. Y la historia está contada siempre desde esa perspectiva, ¿cierto? Bastante también juvenil, que es poco preparada, desde el punto de vista así, poco experimentada, poco madura, y a veces, ¿cierto?, con mucho grado de incomprensión con respecto al comportamiento de sus compañeros, específicamente de Alaska. Hay una incomprensión. Y eso se traduce, ¿cierto?, justamente en esta idea o la focalización se ve, se plasma básicamente justamente por este detalle, que la historia está contada por el protagonista. Otro elemento, ¿cierto? Son los personajes. Si bien es cierto, la historia es extensa, tiene 240 páginas más o menos el libro, los personajes son poquitos, ¿cierto? Esto da la sensación de que lo importante propiamente tal
es lo que viven estos personajes. Más allá de redundar en el ambiente y todo, eh, el espacio es como bastante acotado al colegio, decíamos, ¿cierto? Así que lo que pasa en el colegio es lo fundamental. El tiempo de la narración es un tiempo ordenado, desde el punto de vista cronológico, se parece mucho al tiempo real, por eso mismo, ¿cierto? Podemos decir que no hay anacronía. Sin embargo, yo igual aclaro eso y lo digo con todas sus letras. eh, Esta historia está contada sobre los hechos. O sea, el narrador ya sabe lo que pasó, sabe todo lo que pasó cuando empieza a contar la historia. Pero al hacer un recuento, desde el día en que supuestamente, desde el día uno, desde el día que toma la decisión de internar, cambiar su colegio, ¿cierto? El colegio en el que iba, por no tener mucho contacto social, cambiar, ¿cierto? Este régimen de estudio a un régimen internado, o sea, internarse, ahí, hizo un colegio con régimen interno, ¿cierto? Para poder forzarse un poquito a tener amigos, po, y tener una vida un poco más social. Entonces, desde ese día empieza a contar pero se supone que el narrador está en una posición de conocimiento de toda la historia en general. Entonces, él va contándolo, ¿cierto? Va desgranando el choclo, como se dice, en la medida que van sucediendo los hechos, como que lo estuviera viviendo de primera línea, ¿ya? Por eso que puede uno confundirse a propósito de cómo está contada la historia, pero prevalece el orden, la narración ordenada y correspondiente, ¿cierto?, con el tiempo real, con el tiempo de la historia. El espacio, como les decía anteriormente, a propósito de que los personajes son estudiantes de una escuela preparatoria, el Calvert Creek, como la enseñanza media, por así decirlo, porque los personajes tienen entre 16 y 18 años, no más, eh, en Estados Unidos, en Alabama, justamente igual como la vida de John Green, tal como fue él. Capaz que él sea, o Miles será como su alter ego, esté basado, ¿cierto?, en su propia experiencia como estudiante, digamos. ¿Ya? Así que hay un importante dato con respecto a este espacio, que pasan literalmente a un plano menor, ¿cierto? Un plano secundario, porque lo que prevalece, ¿cierto?, en esta historia, en esta novelita, es lo que los personajes van sintiendo, ese mundo interior, ¿cierto? Es lo que más, de lo que más se hace gala, ¿cierto?, en esta novelilla. Ok. Ah, eso. Sí, ¿o no? Sí, sí, creo que eso es todo. Sí, sí, sí. Ah, pero tengo que borrar esto para que no me pene. ¿Ya? No quede ahí como fantasma en las siguientes presentaciones. Ya, chiquilines. Ahora sí, continuamos. Más adelante voy a hablar de los principales acontecimientos, de algunas relaciones intersexuales que puedan tener. Por lo menos ya aclarado el punto de la focalización, que es interna, como les digo. Aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, a Miles, el protagonista, el actor protagonista, ¿cierto?, de la serie, y una frase que también hace el juego con respecto a la motivación que tiene él de cambiarse de colegio y entrar en contacto con este nuevo mundo y con estos nuevos amigos que van a ser el coronel, ¿cierto?, y la propia Alaska, entre otros, y Toki y Rocky también. Bueno, a partir de ahí, dice él, nunca ya más me importó ni ser un perdedor, aquí se está él mismo clasificando, ni carecer de amigos ni nada de eso, porque obviamente va a entrar en contacto con otros personajes que se van a transformar paulatinamente en sus mejores amigos. Ahí tenemos, ¿cierto?, a al casting de la serie, ¿cierto? Y ahí Miles, medio pánfilo, ¿cierto? A propósito, porque es un chico retraído, él mismo lo dice, un perdedor, ¿cierto? Es como un cabro que está retraído, poco fiestero, ¿cierto? Con poca maldad, bastante ingenuo en ese sentido. Eh, el narrador de nuestra historia, el personaje principal, ¿cierto? Con estas características, ¿cierto?, de ser alto, delgado. A pesar de eso, él le pone el sobrenombre de gordo, ese es su apodo.
una pasión inusual por la literatura y también por esta idea de, como hobby, ¿cierto?, de coleccionar las últimas palabras de los de personajes destacados de la historia, ¿cierto? Se sabe lo último que dijo el presidente Lincoln, bueno, o qué sé yo, palabras, frases que colecciona. Es un hobby bastante macabro, si quiere, pero diciendo también alusión, haciendo alusión a esta inteligencia extraña que tiene, ¿cierto? De coleccionar y recordar eso. Y usarlo también, porque en la historia, en el relato, ¿cierto? También va usándolo como referencias, esos conocimientos. Claramente tiene una vida social pobre, porque alguien que se dedica a hacer ese tipo de cosas tiene un tiempo de sobra destinado a investigar ese tipo de detalles, curiosidad. Bueno, él ingresa a la Academia de Culver Creek para buscar una revelación, porque esa es la motivación principal también que tiene este personaje, no solo socializar y tener amigos, sino también encontrarse a sí mismo, buscarse a sí mismo, ¿cierto? Por eso que nosotros hablamos de Alaska como un punto cardinal, más que como una persona. Y Alaska justamente queda, desde el punto de vista de donde se cuenta la historia, queda al norte. Entonces, jugando con la frase, es como que el autor estuviera buscándose a sí mismo, buscando su propio norte. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, detalle. Eh, ese gran quizá, que es lo que se supone que va a motivar, va a ser como su inspiración permanente en la vida, como qué es lo que quiere hacer, a qué se quiere dedicar, qué es lo que lo complementa, lo gratifica, lo satisface. Ese gran quizá, ¿ya? Miles a primera vista se siente atraído, obviamente, por Alaska, una chica desbordante. Aquí vamos a tener una descripción de ella, una chica salvaje, impredecible, hermosa, enigmática, que a pesar de todo tiene una triste historia de fondo. No digo que arrastre una depresión, pero obviamente pues, como no se asume eso, pero entendiendo, ¿cierto?, que su propia historia de vida es de por sí traumática. Eh, entonces podemos decir que tiene una depresión solapada, aunque en la prueba no doy matices, no doy énfasis a toda esa idea. Quiero aclararlo para que ustedes también digan y puedan defender una postura con respecto a eso, sobre todo en el sentido de todo su desenlace. A propósito de eso, ella es bastante como juguetona, traviesa, ¿cierto? Un poco desafiante también de las reglas. Justamente ella les proporciona los cigarros, el copete a los chiquillos, pues, o sea, mete como el alcohol al instituto ahí y les vende para que hagan sus propias fiestas privadas en sus dormitorios, porque ellos viven en el colegio, se entiende así, ¿cierto? Tienen esa idea de internado. Eh, Dice, ella es descrita como estar viviendo en un mundo imprudente. De hecho, tiene un consumo problemático no solo de alcohol, sino también de cigarrillos. Y eso esa actitud como autodestructiva puede también ser una pista o puede estar considerado a propósito para que ustedes puedan desarrollar una parte de la prueba que tiene que ver justamente con evaluar críticamente, ¿cierto? El comportamiento de estos personajes. Bueno, Chip Martin mide 5 pies de alto, no muy alto, a eso se refiere. Mejor amigo de Alaska y se transforma, ¿cierto?, por fuerza compañero de cuarto en Miles. Sin embargo, logran cierta afinidad, porque vivir con alguien y no tener, no tener onda es como triste, pues. Así que él se esfuerza también a abrirse un poco a conocer a este Chip Martin, que es conocido en el mundo del colegio como el coronel, ¿cierto? Porque es como el cerebro estratégico de las bromas, de las tallas, de las travesuras que hacen, ¿cierto?, con Alaska y sus amigos. ¿Ya? Es como, Jim Martin es como de origen medio latino, es como eso, también tiene un, podríamos decir, un contexto pobre y un poco traumático en ese sentido por la pobreza y las limitaciones que para una persona que vive en el país más capitalista del mundo
pueda tener. O sea, y obviamente las limitaciones son altas para una persona. De hecho, su mamá vive como en un remolque, en un tráiler, una casa rodante, ¿se entiende? Entonces, claro, tienen como una situación económica bastante deficiente. Sin embargo, es un chico muy culto, muy preparado, muy buen amigo, ¿cierto? A propósito, muy preocupado de lo afectivo. Está Takumi y Koito, ¿cierto? El japonés de esta historia, que no es un alumno de intercambio, sino que es un inmigrante. Vive ahí, ¿cierto?, en Estados Unidos y tiene también su, su participación, aunque un poco más como decorativa, igual participa de la trama. La Sara, siento que la novia de Coronel, con la que tiene una relación un poco un poco tóxica, ¿cierto? Se dice que en algún momento se puede calificar en eso, pero eso también condiciona a comprender la psicología de Chip Martin sobre las relaciones interpersonales, y eso también obviamente hace cuestionar la propia relación que tiene Miles con Alaska y con su novia, ¿cierto? Forzosa, que va a ser Lara, ¿cierto? Una chica de intercambio que viene de Rumania y que es amiga de Alaska, y que ella, ¿cierto? Conduce a ser, ¿cierto?, de alguna manera novia de Miles, es como su primer amor, aunque él está fuertemente atraído por Alaska. Alaska como que se da cuenta de esa atracción, de alguna manera es como recíproca, pero ella como que se da cuenta que su lado oscuro puede perjudicar a la sensibilidad, ¿cierto?, de Miles. Entonces como que lo rechaza un poco por eso. Ella es más madura que él, a propósito, porque también tiene un desempeño amoroso distinto. Pues ella de hecho está de novia o estuvo de novia, ¿cierto?, con otro cabro que no es de colegio, es de un niño, un chico universitario, o sea, más grande y todo el cuento. Entonces, igual es como más madura en ese sentido desde el punto de vista de la relación. Aunque igual se ve que no es tan madura, a propósito de su comportamiento con su novio, dejar que desear. Y ahí están los personajes destacados, los más importantes. Dentro de la trama hay otros más, por supuesto, está el rector del colegio, algunos profesores que también son relevantes siempre en las historias de adolescentes, para bien o para mal, ¿ya? En este caso, para bien. Por lo menos el profe de religión ahí, el señor Alt. Algunos elementos o frases que surgen a propósito de esta historia, que están ahí colgadas en las redes sociales, y se usan como referencia de lo que se supone que es la visión del autor sobre el mundo a través de los personajes, ¿cierto? La preocupación que tiene Miles por el sufrimiento de Alaska se hace patente ya en una parte crucial de la historia, y quizá un poco tarde, ¿cierto? Miles se da cuenta que Alaska en realidad no está sufriendo, no tiene una depresión declarada, ni mucho menos, pero aparentemente hay una situación emocional que ella no ha superado, ¿cierto? No ha madurado bien. Bueno, otras cosillas que se mencionan, dice, a propósito de los detalles de la, de la trágica desaparición de Alaska, ¿cierto? Como personaje, por eso la buscan, eh, como recuerdo, no sé, o como su espíritu, pero también a ella, su cuerpo, su cuerpo físico, ¿cierto? Eh, y ahí también una declaración que tiene Mais acerca de su vida antes de conocer a esta chiquilla. Yo era un aburrido sin remedio, y ella una fascinante, era fascinante hasta el infinito. Una chica súper, que buena a valer, una mujer que inteligentísima, ¿cierto? En ese sentido. Siempre una mujer muy atractiva. Eso es lo que declara Miles, por supuesto. Aquí hay algunos contrastes con respecto al comportamiento de los personajes, ¿cierto? Puede ¿cierto?, incidir en la pregunta que tiene relación con el comportamiento de estos chiquillos, ¿cierto? De los amigos de Alaska en relación a, a prevenir un poco el resultado o del desenlace de ella. Él dice, ¿cierto? Me odiaba a mí también, no solo porque la dejé ir, sino porque si hubiese sido suficiente para ella,
no habría ella, ¿cierto?, querido irse, a propósito de su desenlace, ¿cierto? Su trágico desenlace. Otro texto que evidencia la toxicidad, podríamos decir, con la que Alaska también se condenaba. Dice, ¿por qué fumas tan condenadamente rápido? Dice, me miró y sonrió de oreja a oreja, una sonrisa tan ancha que en su cara estrecha podía verse eh, como algo tonto por el elegante verde, sin un reproche de sus ojos, sino una risa como, como un deleite del propio niño, ¿cierto? En la Navidad, y le dijo, ¿cierto? Y todos ustedes fuman para gozar, yo fumo para morir, dice ella. Dice, como, tiene como algunos aires autodestructivos en algún sentido el comportamiento de Alaska. Hay unos arranques, ¿cierto?, de ira también que ella tiene a propósito, que son más o menos preocupantes desde el punto de vista de Miles. Sin embargo, como les digo, no hay una depresión declarada, ¿cierto? No hay un tratamiento por depresión, ni mucho menos. Eso es raro. Entonces hay que entender que son arranques también propios de la adolescencia. O sea, que todo como adolescente en algún momento hemos tenido cierto como un desenfreno emocional, ¿cierto? Somos incontenibles de nuestras propias emociones. Algunas relaciones intertextuales, a propósito del afán que tienen estos chicos, ¿cierto? Extraño afán, por eso que son medio raritos en el colegio, de la lectura, ¿cierto? Ellos son amigos, muy amigos de leer obras. De hecho, Alaska tiene una biblioteca en su habitación, una extensa biblioteca. Y entre los libros que destacan, ¿cierto? Justamente uno que tienen en común es El General en su laberinto. Y hablan esta obra, ¿cierto?, de Gabriel García Márquez como, como una referencia también a lo que ellos van sintiendo, eso de estar viviendo una especie de laberinto, por lo menos Alaska, ¿cierto? A propósito de eso conversan harto y una buena referencia, una buena alusión, ¿cierto?, a la idea de los laberínticos. Y a propósito de dónde saca esta idea del gran quizá, sí, Miles la saca, ¿cierto?, de una obra que lee por su cuenta, una obra, ¿cierto?, que se llama Gargantúa y Pantagruel, que está escrita, ¿cierto?, por este autor francés llamado François Rabelais, ¿cierto?, escritor, médico y humanista francés, eh, que tiene a su haber esta historia de estos gigantes, ¿cierto?, y este comportamiento muy extraño. Es como una comedia bastante bizarra para la época, ¿cierto? Pero también como comedia desnuda un poco, ¿cierto?, el espíritu humano. Así que hay un detalle importante. Sale mencionado y también tiene que ver con el comportamiento de los personajes, condiciona un poco, ¿cierto?, el comportamiento de los personajes. Las tres preguntas que están en Classroom ya están subidas, ¿cierto?, y que tienen que ver con el desarrollo de la prueba. ¿Crees que Miles y Gordo y Chip el Coronel, tanto como Takumi, fueron malos amigos al no detener a Alaska y evitar su accidente y su desenlace fatal? Una pregunta para ustedes. ¿Cuál es su gran quizá, a propósito, ¿cierto?, de esta motivación y del ejercicio que hace el profesor Hyde sobre, lo mencioné recién, sobre la relevancia que tienen estos personajes que somos los profesores en las historias de cada uno de ustedes, ¿cierto? Él hace una pregunta, una tarea, les da una tarea, ¿cierto?, de redacción en la que ellos tienen que explicar cuál es la razón para tener esperanzas. Acuérdense también que John Green es un autor que está preferentemente vinculado mucho con los estudios religiosos, entonces de alguna manera, como sacando un punto en común de todas las religiones están preocupadas de dar esperanza, dar la fe es esperanza. Entonces, como todas las religiones están basadas en la fe, pueden ustedes responder desde eso, desde su perspectiva, ¿cierto?, religiosa particular, o sea, no necesariamente el catolicismo, cristianismo, ¿cierto? O ser, si son musulmanes o evangélicos, da lo mismo, sino también desde su propia visión de lo que puede ser tener esperanza, ¿ya? Es una pregunta como bien jugando a eso, ¿cierto? También ustedes pueden redactar algo ahí con buena redacción y buena ortografía. Ok. Eso está en Classroom, está disponible desde ayer, de hecho, para que lo vean
a propósito y lo realizan. Puntos comprometidos, si lo hacen bien, hay no solamente una nota acumulativa, sino también puntos comprometidos para mejorar su nota en esta pruebecilla. Aprendimos entonces a hacer un análisis un poco sintético, no tan profundo, pero de alguna manera con la intención de aclarar algunos aspectos de esta obra y de la vida de John Green manifestada en esta obra Buscando a Alaska. Se integran estos aprendizajes porque, bueno, como ejercicio literario, siempre vamos a estar analizando y revisando, interpretando, qué sé yo, obras literarias para que ustedes también aprendan a sacar, a entenderse todo a través de la comprensión, cuál es el sentido que tienen estas obras para ustedes y puedan alimentarse de ellas en sus propios destinos, sus propias vidas. Y la próxima clase vamos a estar hablando, si no me equivoco, vamos a seguir hablando de cine y literatura a propósito de lo que estamos haciendo. Y aquí John Green, con esto cierro a propósito de la idea de los laberínticos, ¿cierto? De lo que es la referencia que se hace al general en su laberinto de Gabriel García Márquez. Si te pasas toda la vida atorado en un laberinto, pensando cómo vas a escapar de ahí un día y lo fabuloso que será, imaginando ese futuro te mantiene con vida, pero nunca te escapas, solo utilizas el futuro para escapar del presente. John Green, ¿ya? Eso pues, chiquilines y chiquilinas, espero que les sirva esto para responder bien a la prueba. Con eso me despido. Cuídense mucho. Shaolin. Shaolin.